Bueno, quiero comenzar contándoles una historia que me contó un amigo empresario, quien se sintió dirigido a entrarle con todo a este negocio de las ferreterías hace muchos años. Y él comenzó abriendo con mucho entusiasmo. Rápidamente tenía hasta 5 locales en diferentes partes del país. Y así como las abrió de rápido, en el siguiente año vi que las cerró casi todas, excepto una. Y allá con los años que yo pude platicar con él, me contaba él de que lo que pasaba es que él pensó que el negocio era vender en el mostrador y que eso eran todos los ingresos importantes que él iba a tener. Pero después se dio cuenta que la ferretería, como muchos negocios, es un negocio de temporada. Que hay temporadas que se vende mucho y temporadas que casi no se vende. Eso implica entonces ahorrar para los tiempos malos, lo cual él no había tenido esa experiencia. Y el otro asunto era que esos ingresos que él pensaba que iban a ser los más importantes, no eran los más importantes, sino que el negocio estaba en vender grandes cantidades a construcciones, a empresas, y eso implicaba tener un equipo de ventas, cosas que ni se le había ocurrido. Entonces, ¿se imaginan ustedes qué interesante experiencia? Porque esto sobrevivió y lo más importante para esta persona que tenía el capital y las ganas de trabajar, después de la experiencia era, yo tenía que haber conocido el negocio, tenía que conocer el negocio. ¿Te imaginas que hubiera contestado mi amigo si antes de abrir el negocio le hubieran hecho la pregunta, ¿y qué es lo más importante que necesitas para emprender un negocio? Él hubiera dicho, el dinero y las ganas de trabajar. Pero ahora, después de la experiencia, su respuesta es, no, yo necesitaba conocer el negocio. Así en la misma línea yo te pregunto a ti, ¿y qué responderías tú si te preguntaran qué es lo más importante que uno debería saber para tener éxito en lo que hacemos? ¿Qué respondería un estudiante de bachillerato? Espero que no sea como yo en mi bachillerato, experto en copiar, ¿verdad? No, espero que no sea esa tu respuesta, ¿verdad? Un estudiante debe saber copiar. No, esa no debe ser tu respuesta. ¿Qué deberá saber alguien que quiere ser un buen deportista y sobresalir en su campo? ¿Qué debería saber la ama de casa que está criando hijos? Escuchaba yo a una señora que la entrevistaban y decía, no crean que mi labor de criar a estos niños, dice, es poca. Mi labor es que estos niños no se van a convertir en delincuentes cuando sean grandes. Y así les decía ella, la intención de la mamá. ¿Qué debería saber aquel que se jubila para tener una experiencia buena como jubilado? El que está en una relación romántica. Por cierto, que es de las cosas más interesantes que hay, ¿verdad? Ya sea que eres novio, que tienes una relación conyugal, qué es lo que uno necesita saber para poder llevar esa relación. ¿O qué debería saber el divorciado? ¿Saben ustedes? Que es otra cosa que también pasa, ¿verdad? ¿Qué debería saber el director de junta directiva de una gran empresa que para poder tener éxito, el gerente o tú que eres líder de equipo? ¿Qué debería saber cada persona para tener éxito hoy en estos días? ¿Sabes que una vez le preguntaron a Jesús algo parecido? Estaban los líderes religiosos de ese tiempo discutiendo con Jesús temas teológicos. Y daba la impresión, cuando uno lee este pasaje, que todo se trataba de que estos líderes querían decir que ellos sabían más que los demás o que lo que ellos sabían era mejor que lo que el otro sabía. Y todos estaban hablando del conocimiento bíblico. Así es que viene uno de estas personas y le dice al Señor, y esto está en el Evangelio de Mateo, le dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Ven ustedes la pregunta, ¿verdad? Siempre hay algo más importante que uno necesita saber para triunfar. En este caso, pues, están hablando entre líderes religiosos, es conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, vivir de acuerdo al plan de Dios. ¿Qué será lo que necesitamos conocer? Y viene Jesús y les dice, bueno, señores, esta es la respuesta. Ama al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué les parece, hermano? Leámoslo juntos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Como lo veo así, algo que van despertando, lo vamos a hacer una tercera vez. Juntos, hermano. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el conocimiento más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? ¡Qué poder en esta suma, resumen de todo el conocimiento bíblico! Dos cosas bien sencillas, ¿verdad? Amar a Dios y amar a la gente, amar a tu prójimo. Cuentan que esta palabra prójimo antes se escribía con X y se entendía mejor, fíjense, porque el prójimo es el próximo, ¿verdad? El que tenés ahí a la par. Ese es tu prójimo, el que está más cercano, a quien tú puedes bendecir. Ese es tu prójimo. Lo más importante, entonces, ¿qué es lo más importante, hermanos? Amar a Dios y amar a la gente. Esas es las cosas que dice Jesús que necesitamos aprender a vivir. Y yo he llegado a la conclusión, hermanos, en mi corta existencia, que Dios está empeñado en que aprendamos a amar antes de que lleguemos a la eternidad. Porque miren, Dios es amor, pero es un amor que nosotros no entendemos. No sabemos para nada qué es el amor. Creemos que el amor es un sentimiento y nos imaginamos que cuando nos sentimos felices y de la mano, ¡qué amor! Vea. Pero la expresión más grande de amor es un hombre torturado, angustiado hasta la muerte, agonizando, exhibido públicamente en una cruz, sufriendo ese hombre, y ese acto de sacrificio y de entrega hasta la muerte, eso es la máxima señal de amor que nosotros deberíamos de conocer. ¿Me están siguiendo, hermano? El amor no lo conocemos, no entendemos qué es amar. Entonces, yo creo, fíjense, que Dios ha inventado muchos mecanismos para ayudarnos a amar, y todos ellos están relacionados con el próximo, con el prójimo. Si yo estoy casado, ¿quién es mi prójimo? Mi esposa. No es otra cosa, hermano. Mi esposa, ¿verdad? Estás en una relación, ¿verdad? Es tu cónyuge, ese es tu prójimo. Entonces, ahí comienza el amor. Y en esas dinámicas que uno dice, me casé tan enamorado, pero hay veces que dan ganas, ya me voy para la casa de mi mamá mejor, ¿verdad? Porque se siente esa tensión tan difícil y no hallamos qué hacer a veces. Pero si entendiéramos que esa idea de esa tensión, esas dificultades son con la intención de que aprendamos a amar, entonces miraríamos las cosas diferentes. ¿Qué tal el otro próximo que sigue? Los hijos. A veces los hijos, hermanos, son tremendos. Ojalá que todos fueran bien portados, pero a veces hacen cosas, y ahí es cuando el amor viene. O les pasa algo, tienen un accidente, están en el hospital, y entonces sale el amor, que es el entregarse, el sufrir con ellos. Los padres, ¿cuántos tienen algún padre que lo están cuidando en su casa? Nosotros tenemos a la mamá de mi esposa viviendo con nosotros, 90 años, la señora. Bueno, mis hermanos, ¿verdad? Tienen a la mamá de Anita y a la abuelita de Anita tienen ahí, ¿verdad? Tienen varios padres cuidando. Y fíjense que son mecanismos de aprender a amar, porque el anciano, y nosotros todos vamos para ancianos, y me pongo a pensar yo a ver cómo me va a agarrar a mí, ¿verdad?, de anciano, pero tienen sus temas, ¿verdad? Y a veces uno se queda, ¿cómo hacer, verdad, con esta persona?
Pero ahí Dios te está enseñando a amar cuando tú renuncias a tu comodidad, porque el amor es sufrido. ¿Qué tal otro próximo que son los que tú conoces aquí en la iglesia? Un joven de la iglesia, otra pareja que está en problemas, alguien que está en necesidad. Esas son las oportunidades que Dios te da para que practiques el amor. ¿Por qué? Porque el amor, hermanos, no son palabras. Qué bonito fuera que yo le diga a mi hermano Ramón, Ramón, ¿cómo te amo yo? Pero pues sí, expréseme el amor de alguna manera, hermano. Fíjese que por ahí tengo alguna necesidad. No, voy a orar por ti, ¿vale? Y así dice la palabra. Si alguien viene, dice, con una necesidad específica, y en la Biblia dice que no tiene que comer ni con qué vestirse, y tú le dices, vaya con Dios, hermano. Eso no es así, dice. Si tú ves la necesidad, más que todo, si Dios te ha llevado a ver esa necesidad, es porque Él quiere que tú hagas algo. Y es que el amor es acción, ¿sí o no, hermano? El amor es acción, el amor no es palabras, el amor es acción. Y no se trata de decir que amamos, se trata de demostrar que amamos. Pero ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Porque ya hablamos de amar al prójimo, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para el primer mandamiento más grande, dice otras versiones, más importante, dice en la Nueva Traducción Viviente, que es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todos nuestros pensamientos? ¿Cómo se hace? Bueno, eso es el tema de nuestra exposición de hoy. Si amas a Dios, ¿verdad?, hay un par de cosas que tú debes de saber. La primera es que si tú amas a Dios, si tú me quieres demostrar a mí que amas a Dios, debes buscar conocerlo. Si tú amas a Dios, debes amar el conocerlo, el desear conocerlo. ¿Y dónde lo vas a conocer? Pues dice Oseas 6:6, quiero, dice, que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero, ¿qué quiere el Señor? Que me conozcan. Entonces, miren, conocer a Dios no es como conocer al vecino, ¿verdad? Que usted puede conocer al vecino cuando usted sale a sacar la basura y se encuentra con él. Hola, vecino, ¿qué tal? Pero ni sabe cómo se llama. No sabe cómo se llaman sus hijos o a qué escuela van sus hijos. No sabe sus gustos. No sabe si está enfermo o sano. No lo conoce en realidad. Pero si le preguntan, ¿conoce a su vecino? Sí, un señor gordito, chelito, que a la par es mi vecino. A veces es el único conocimiento de Dios que tenemos. Son cosas que de casualidad conocimos de Dios. Y algunos tenemos hasta ideas equivocadas de Dios. Tenemos ideas que las películas nos han hecho de Jesús o de Dios, pero no tenemos el conocimiento bíblico de quién realmente es Dios. Entonces, ¿cuánto conoces tú a Dios? No me refiero a cuánto haces por Dios, por favor, ¿verdad? Porque conocer a Dios no significa que le sirves en un montón de cosas y haces cosas, ¿verdad? No. Significa cuánto lo conoces, eso es amar a Dios. Juan 17, el Evangelio de Juan dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Miren, es tan importante conocer a Dios que de ello depende hasta nuestra salvación, nuestra vida eterna. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya conocieron a Jesucristo, hermano? Aquí algunos ya no me quieren responder porque están un poco confundidos, ¿verdad?, con esto de conocer a Dios. Pero mire, tiene que haber un momento que usted y yo, ¿verdad?, nos encontremos con Dios en el sentido de que entendamos que sin Él no podemos, que comprendamos que Él envió a su Hijo a morir por nosotros y que la respuesta de todo ser humano es abrir su corazón para que Jesucristo entre. Ese es el primer conocimiento de Dios que todos deberíamos de experimentar. Es ese abrirle el corazón a Dios para que entre a nuestra vida. Ese es el primer pasito. Pero como yo les he explicado varias veces, dice Jesucristo que para entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y eso es cuando tú recibes a Jesús. Si esto fuera la entrada del reino de Dios y tú estuvieras parado ahí, mi hermano Jaime siempre me ayuda. ¿Puedes pararte ahí, Jaime, por favor? Porque miren, allá en medio, debajo de ese arco, debajo del arco, ¿lo alcanzan a ver, hermano?
bueno, espero que lo vea, él está ahí en el umbral de este salón. El umbral representa el límite entre el afuera y el adentro. Entonces, aquí es el reino de Dios. Amén, hermano, gloria a Dios. Y allá afuera es el mundo, es la condenación. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Recibiendo a Jesucristo. Amén. Ahí él entra al reino, pero ahí es la entrada al reino, es abrirle tu corazón a Cristo, pero luego tienes que dar pasos en el reino de Dios. Así que puede dar pasos a su lugar el hermano Jaime. Amén. Un aplauso al actor, ¿verdad? Amén. Amén. Es que él así nos agarra a nosotros, ¿verdad? Entonces tiene que pagarla hoy. Entonces, eso es, hermano, cuando usted conoce a Jesús, solo es la entrada. Pero usted necesita crecer y seguir conociendo. Tanto así que el apóstol Pablo les aconseja a los discípulos en la ciudad de Colosas, que nombre de estas ciudades, ¿verdad? Les dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. ¿Por qué ora Pablo? Porque les dé conocimiento pleno, o sea, todo el conocimiento de la voluntad, de cuál es la voluntad de Dios. Oro, dice, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Y qué va a pasar? Que entonces la forma en que ustedes viven siempre va a honrar y siempre va a agradar al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos porque ustedes conocen al Señor. Entonces se ve en una vida que honra a Dios, que agrada al Señor y que es una vida llena de buenas obras. Mientras tanto, enfatiza Pablo, irán creciendo a medida que aprendan ¿a qué? A conocer a Dios más y más. Como ven ustedes, el conocer a Dios es una pasión, es un gran deseo. No se queda uno solo con unas cositas, unas palabras pocas, sino que quiere saber más, quiere saber más. ¿Y cómo lo podemos conocer más y más? Bueno, si amas a Dios, como dice aquí la diapositiva, lee su palabra y la obedeces, porque allí conocemos a Dios. Dicen que todas las constituciones políticas de América Latina y el Caribe, todas comienzan con una oración. Por ejemplo, la de El Salvador dice algo así. No sé si la han modificado por completo, pero la de los años 90 creo que es la que estábamos usando. Comienza diciendo así: nosotros, los representantes del pueblo, puesta nuestra confianza en Dios. Oigan, hermano, oigan, los diputados, dice, puesta nuestra confianza en Dios, decretamos y sancionamos la siguiente constitución política. Ya los veo googleando a todos, ¿verdad? No sé, así dice. Pero miren, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que estas personas, si ustedes vieran quiénes firmaron ahí y nosotros supimos su vida, ¿verdad? Decimos, ¿y cómo puede estar diciendo eso, verdad? Que puesta su confianza en Dios. Pero es que este es el tema, miren. La pregunta no es si crees en Dios. La pregunta es en qué Dios crees tú. ¿Quién es tu Dios? Hay gente muy intelectual que creen en Dios, pero no creen en el Dios de la Biblia. Creen en ese Dios que creó todas las cosas, pero luego se retiró y dejó al hombre que hiciera la famosa frase a su libre albedrío para que fuera el arquitecto de su propio destino. Son palabras de cliché, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo hago lo que quiero, eso es lo que quiere decir. Y Dios, sí, Él está allá, pero ¿para qué orarle si está lejos? Él está en otros universos por allá, ¿verdad? No es un Dios que se interese por mí. Ese es el Dios del humanismo. Pero el Dios en que nosotros creemos, escúcheme bien, el Dios en que yo creo no es un Dios así. Yo creo sí en ese Dios grandioso, maravilloso, que hizo los cielos y la tierra y todo el universo. Ese Dios poderoso, creador inmenso. Yo creo también que se interesa en mí y me ama. Y me ama tanto que me ha escrito instrucciones para que yo lo comprenda a Él, para que aprenda a relacionarme con Él, para que aprenda a comprenderme a mí mismo,
y para que aprenda a relacionarme con los demás. Esas instrucciones se llama la Biblia. ¿Me está escuchando? Esas instrucciones de Dios para que el ser humano sepa cómo comunicarse con Él, cómo relacionarse con los demás y cómo entenderse a Él mismo. Eso se llama la palabra de Dios. Amén, hermano. En ese Dios creo yo. En ese Dios que se interesa por mí, que escucha la oración y que la contesta. Entonces, en ese espíritu, ¿verdad? Leemos estas palabras de Pablo que les escribe otra vez a los discípulos de la ciudad de Colosas, que les dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Qué bonito, ¿verdad? Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que el Señor da. Qué tremendo, ¿verdad? El mensaje de Cristo. En la versión Reina Valera dice que la palabra de Cristo, bien claro el mensaje, la palabra de Cristo. ¿Dónde están las palabras de Cristo en la Biblia? ¿Dónde las encontramos? ¿Qué parte de la Biblia? ¿Qué libro específico? Las palabras de Cristo. En los evangelios, ahí están. Ahí están. Y luego las repiten o las enseñan los apóstoles en las cartas, en el libro de los Hechos, pero las palabras de Cristo, algunas Biblias hasta las tienen en rojo, amén. Las tienen en rojo para que usted sepa que son las palabras de Cristo. Están ahí en los evangelios. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, dice aquí, ese es el contexto de esta enseñanza, ¿verdad? Cuando nos reunimos debemos de repetir las enseñanzas de Cristo, de hablarlas, de comentarlas. En vez de andar contando chistes, ¿verdad? Estar hablando de la palabra de Dios. Yo quisiera comenzar, fíjense, un grupo que le quiero llamar los campeones de lectura bíblica. Y aquí pues es un grupo que me quisiera acompañar a mí a leer la Biblia. Y yo pues el único requisito de los campeones, ¿verdad? Que son los del comité de campeones, es que lean la Biblia por lo menos una vez al año. Entonces algunos dirán, no, hermano, demasiado. Pero otros van a decir, qué poquito, hermano. Porque hay algunos de ustedes aquí que yo sé que la leen hasta 2 veces en el año. Yo personalmente, hermano, voy en mi 10ª vez de leer la Biblia. Y lo sé porque con la aplicación que se llama YouVersion, allí yo voy controlando lo que yo leo y cuando termino de leer la Biblia. Entonces, por eso lo sé, ¿verdad? Pero me da pena porque yo tengo 45 años de haber recibido a Cristo. Yo la debía haber leído 45 veces, hermano, en serio. Y seguirla leyendo y desear cada vez más y más, porque es un libro tan maravilloso, tan inmenso, y las etapas de la vida de uno van cambiando, que uno llega al mismo pasaje, pero de repente tiene otra luz, porque yo estoy pasando otra necesidad. Entonces, nunca podemos dejar de leer la Biblia. Entonces, yo quisiera pues que ustedes, los que leen la Biblia por lo menos una vez al año, hermanos, me ayudaran con esto. Lo que nosotros queremos es comenzar a motivar a todos los miembros de Family Church a que leamos la Biblia. Entonces, tenemos que ser como el gimnasio, ¿verdad? Los campeones de lectura bíblica que están bien matones, ¿verdad? Ellos nos van a dar ánimo a los que vamos más lento para comenzar, ¿verdad? Todo usando YouVersion. YouVersion tiene planes de una semana, por ejemplo. Y uno se mete un versículo al día. No, hermano, qué bárbaro, como que echarse un granito de arroz, ¿verdad? Pero así comienza todo. Cuando uno comienza un ejercicio, mi esposa les ha contado cuando ella comenzó a hacer ejercicio, porque una de mis hijas quería mejorar su condición física, pues ella fue a verla ahí al estadio. Dejaban entonces entrar ahí al estadio y ella estaba ahí viendo y la convenció el coach de empezar a hacer ejercicio. Pero ¿qué hizo ella? A caminar la pusieron porque le preguntaron, ¿y usted cuánto ejercicio hace? Pues no sé cómo se escribe esa palabra, fíjese. Entonces, bueno, dijo el coach, aquí está algo serio. Entonces la puso a caminar meses. Ya cuando
quizás la vio algún avance, vaya, ahora va a subir gradas, caminando, meses, hermano. Y cuando ya él consideró, entonces la puso a correr. Igualmente es el conocimiento bíblico, hermano, o el estudio, o la lectura de la palabra. No se desanime usted si otros leen la Biblia en un año. Al principio usted la va a leer quizás en 10 años. Pero está bien, lo bueno es que todos los días va a leer usted la Biblia, un versículo, 2 versículos, luego un capítulo y qué sé yo, se va a entusiasmar, hermano, leyendo la palabra de Dios. Entonces, ya pronto pues espero yo reclutar a los campeones de lectura bíblica, pero ustedes me tienen que decir, hermano, yo leo la Biblia una vez al año, y entonces los vamos a hacer parte de ese grupo que vamos a estar animando a los demás y nos vamos a inventar cosas, ¿verdad?, para que podamos hacerlo juntos. ¿Qué les parece, hermanos? Ya pensando en nuevos propósitos, ¿verdad?, del próximo año. Y es que, mire, hermano, la palabra de Dios está viva. Es una cosa que usted la lee y algo pasa. Dice el Salmo 1 que los que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche, está hablando de la Biblia. Los que leen la Biblia, los que la meditan, un pasaje están, ¿qué querrá decir esto, verdad? ¿O qué me dice Dios a mí? Son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Cómo son esos árboles? Como están siempre a la par del agua, todo el año tienen hojas verdes. Y no solo eso, dan fruto a su tiempo. Y dice, nunca se marchitan y prosperan, ¿cuándo? En todo lo que hacen. No es que prosperan porque son bien inteligentes o porque tenían dinero, sino porque meditan en la palabra de Dios. La palabra de Dios, el estudio, la lectura, la memorización bíblica, siempre nos va a bendecir. Hay un amigo mío que se llama Jaime Cornejo, para aclarar, ¿verdad?, que él sintió en su corazón hace muchos años cuando sus niños estaban bien chiquititos, su hijo mayor apenas podía hablar. Él se le ocurrió reunir a todos los amiguitos en su vecindario, que eran muchos niños, a llevarlos a jugar fútbol. Pero les decía, no pueden jugar fútbol si no se memorizan un versículo. Así que su niño desde chiquitito memorizaba versículos. Y una cosa que no dejaron de hacer es se hizo como un club de memorización bíblica. Y pasaron los años, miren, estos niños, todos esos niños que memorizaron la Biblia, pero memorizaron infinidad de versículos. Los niños llegaron a grandes y todos, hermanos, todos, pero súper inteligentes. ¿Me está escuchando? El hijo mayor de Jaime se graduó de la Escuela Superior de Economía y Negocios con full beca porque era de los más inteligentes. Y ya se graduó, él y trabaja y todo. Sus otras 2 hijas también graduadas universitarias. Y personas, hermanos, escúcheme bien, que no tienen los recursos para pagarle la universidad a sus hijos. ¿Qué pasó ahí? Es una muestra, hermano, del poder de la palabra de Dios, de memorizar, de leer, de recibir los beneficios, de meterse con Dios a conocerlo más y más. Dice el apóstol Juan escribe en el Evangelio, ¿verdad? Y Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahí está, el amor es acción, ¿verdad? Leer su palabra y obedecerla, no lecturas escogidas y dejar lo que no le gusta a uno, sino que si encontramos ahí que la Biblia dice que debemos perdonar, pues vamos a perdonar. Cuando leemos la Biblia, hermano, debemos por lo menos orar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender esto que voy a leer y dame fuerzas para que si yo encuentro algo aquí que me dice que debo cambiar, dame fuerzas, Señor, para cambiar en obediencia a lo que dice tu palabra. Entonces, no es una obediencia escogida, ¿verdad?, lo que me resulta más fácil o lo que mi cultura favorece, sino que la palabra de Dios, hermanos, dice, corta el alma, penetra y nos hace saber cosas que nosotros debemos de cambiar. No hay que hacer ese tipo de lectura así escogida. Dicen que uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, que vivió a finales del siglo XVIII,
estaba bien influido por una corriente filosófica que se llamaba el iluminismo, donde ellos creían en ese Dios que yo les he hablado, ¿verdad? Pero no en el Dios sobrenatural. Y él decía que no, que los milagros eran inventos, se los habían inventado, nada de eso es verdad. Y agarró la Biblia y quitó todas las historias donde habían milagros. Todo, ahí se fue hasta el nacimiento virginal de Jesús, ¿verdad? Todo se fue ahí. Así le quedó la Biblia bien delgadita, porque él quitó todos los milagros, porque él no quería creer, porque él era tan inteligente que no podía creer que los milagros fueran una realidad. No te pasa eso a ti, ¿verdad, hermano? Porque si no, no estarías aquí sentado. Pero si amas a Dios, lees la palabra, la obedeces. Pero también, hermano, ya para terminar, si amas a Dios, también debes buscar hablar con Él. Eso se llama orar. Pero debes de buscar, como dice en la Escritura, estén siempre alegres. ¿Cómo es que siempre vamos a estar alegres? Bueno, porque nunca dejan de orar, dice Pablo. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué les parece, hermanos? Nos llevamos este consejo, que dice que si queremos que haya cambios en nuestra vida, la clave es no dejar de orar, no dejar de leer la palabra, no dejar de obedecerla. Luego Pablo repite, dice, no se preocupen por nada, hermanos. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Hoy nos da una enseñanza bien breve acerca de la oración. Que vamos, cuando hay necesidad, ¿verdad? Usted ora, le pide a Dios, pero también le da gracias por lo que Él ha hecho. Entonces, mis queridos hermanos, si usted ama a Dios, ¿cómo lo va a demostrar? Va a leer su palabra. ¿Por qué? Porque usted lo quiere conocer. Usted quiere saber lo más importante que hay en la vida, que es el conocer a Dios. Si usted ama a Dios, usted va a buscar hablar con Él. Yo me pongo a pensar a algunos que les pregunto, mira, ¿y tú en qué momento del día oras? Cuando voy manejando, ahí voy hablando con el Señor, y sí. Y solo ahí oro. Sí, es que solo es el tiempo que tengo. Y yo me pregunto, bueno, y si tuvieras una novia, ¿crees que la novia se conformaría con esa comunicación? Que solo cuando vas manejando hablas con ella, no la ves y ella va así, ¿verdad? Y ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Crees que duraría esa novia contigo si solo le das esa comunicación? Está difícil, hermano, está difícil. Entonces, si amamos a Dios, entonces esa comunicación queremos que esté siempre ahí, queremos verla, queremos ponerle atención. Y cuando nos dicen algo, hacerle así, ¿verdad? Porque estamos poniendo atención. Entonces, en la oración es eso, ¿verdad? La oración es ponerle atención a Dios, qué es lo que nos quiere Él decir. Por último, hermano, les dejo este pasaje que no lo alcanzamos a poner en las diapositivas, pero si lo quiere apuntar, en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, esta promesa que se la regalo, hermanos, en el nombre de Jesús, que sea para ustedes. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Que esa bendición sea sobre ustedes, hermanos. Que aprendan a confiar en Dios, que aprendan a concentrarse en Él, que tengan tiempos en los cuales ustedes escuchen al Señor y aprendan y deseen buscarlo a Él. Les dejo la aplicación entonces de esta semana. Si tú amas a Dios, hermano, haga el conocimiento de Dios una prioridad en su vida. Inscríbase al club de los campeones de lectura bíblica y decide cultivar una actitud de comunión y dependencia de Dios. Quiero decirles que el sábado 3 de enero, en el contexto de un 3 días de ayuno que vamos a hacer, 2, 3 y 4 de enero, el 3 vamos a tener un retiro ahí en la oficina de la iglesia, llamamos el Centro Gilgal, un retiro de oración,
que yo me gustaría, los que quieran llegar, los invito a partir de las 9 de la mañana, estar orando juntos, pero vamos a reflexionar, más que orar, vamos a reflexionar. Es un retiro para aprender a escuchar a Dios. Así vamos a abrir el año, hermanos, y no nos vamos a dar por satisfechos hasta que veamos que Dios está haciendo una obra en su vida, en nuestra vida. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias, Dios Todopoderoso, por que en tu misericordia, en tu bondad, Señor, nos permites venir a reflexionar en tu palabra, nos permites, Señor, a venir y disfrutarnos, venir y encontrarnos con tu palabra, venir y adorarte, Señor, venir aquí y disfrutar de todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, yo oro para que tú te manifiestes en nuestra vida siempre. Que siempre sintamos un gran deseo de conocerte más, Señor. Que tomemos decisiones de cortar cosas que no nos dejan estar poniendo atención a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder formar grupos en los cuales nos sintamos todos deseosos de conocerte más, Señor. Que esta bendición de que viene la paz sobre nuestras vidas sea como resultado de todos nosotros, Señor, concentrando nuestros pensamientos en ti, Señor, buscando un tiempo para estar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a comenzar el próximo año con ese deseo, Señor, de ser mejores, de establecer metas de crecimiento. Así es que, Padre, gracias, Dios Todopoderoso. Gracias porque tú eres bueno. Para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Señor, Dios poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, Dios bendito. Les invito, hermanos, para que tengamos un tiempo de recogimiento espiritual. A eso ha venido usted aquí a la iglesia. A eso hemos venido. A encontrarnos con Dios. Ya dejemos que toda distracción quede fuera de nuestra mente y no se vaya de este lugar sin conectarse con Dios. Dejar un momentito que Él te toque el corazón, toque tu mente, toque tu alma, te refresque la vida, te dé dirección y te ponga nuevos deseos en tu alma. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que el Señor te haya hablado a tu corazón a través de la palabra de Dios y que quieras abrirle tu corazón a Jesucristo. Es la mejor decisión que puedes hacer. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora tú puedes hacerlo a través de una sencilla oración. Repite conmigo en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti, reconozco que no puedo vivir sin ti, no puedo hacer la vida sin tu poder. Ayúdame, entra a mi vida, perdona mis pecados, reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te quiero dar las gracias por tu sacrificio en la cruz y porque ahora vives en mi vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Ahora hay que seguir adelante, a buscar una iglesia donde congregarse, o si quieres congregarte con nosotros, para que des los pasos iniciales a través del proceso, dijiste que sí. Te esperamos. Espero que el Señor te haya hablado a tu corazón a través de la palabra de Dios y que quieras abrirle tu corazón a Jesucristo. Es la mejor decisión que puedes hacer. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora tú puedes hacerlo a través de una sencilla oración. Repite conmigo en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que no puedo vivir sin ti. No puedo hacer la vida sin tu poder. Ayúdame, entra a mi vida, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te quiero dar las gracias por tu sacrificio en la cruz
y porque ahora vives en mi vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Ahora hay que seguir adelante, a buscar una iglesia donde congregarse, o si quieres congregarte con nosotros, para que des los pasos iniciales a través del proceso, dijiste que sí. Te esperamos.